¿Alguna vez te has preguntado cómo el sufrimiento de Jesús podría haber afectado su salud física? Te invitamos a sumergirte en esta exploración que cambiará tu perspectiva. No olvides darle like al vídeo y seguir a Momentos Celestiales para más contenido fascinante. El sufrimiento de Jesús, en su camino hacia la crucifixión, es un tema que nos invita a explorar no solo la dimensión espiritual, sino también los efectos fisiológicos que pudo haber experimentado. A medida que nos adentramos en la fase final de su vida, es vital considerar los distintos factores que pudieron provocar un estrés extremo en su cuerpo, convirtiendo su sufrimiento en algo más que un mero sacrificio espiritual. Desde la noche de la última cena, Jesús comienza a experimentar una serie de tensiones que no son solo emocionales. La anticipación de su arresto y la traición de Judas crean un estado de angustia que podría describirse como un episodio de ansiedad aguda. Esta angustia psicológica puede tener repercusiones fisiológicas significativas, incluyendo la liberación de hormonas del estrés, como el cortisol y la adrenalina. Estas sustancias químicas, en niveles elevados y prolongados, pueden afectar el sistema inmunológico, aumentar la presión arterial y alterar la función cardiovascular, provocando una serie de síntomas físicos que van desde palpitaciones hasta sudoración excesiva. En el jardín de Getsemaní, mientras Jesús ora en soledad, este estrés psicológico parece escalar a un punto crítico. La descripción es del sudor convertido en gotas de sangre, una condición conocida como hematidrosis, son particularmente reveladoras. Este fenómeno, aunque raro, puede ocurrir en situaciones extremas de angustia y se debe a la ruptura de los vasos capilares cerca de las glándulas sudoríparas. El resultado es una mezcla de sudor y sangre, lo que ilustra no solo el dolor espiritual que siente, sino también un daño físico inminente. Este momento podría haber dejado a Jesús en un estado de debilidad extrema, no solo emocionalmente, sino físicamente debilitado, lo que complicaría aún más su resistencia ante lo que estaba por venir. Cuando es arrestado, Jesús es sometido a diversas palizas y humillaciones. Cada golpe y cada insulto son no solo actos de violencia física, sino también una carga psicológica inmensa. El principio de la fluidez de la tristeza en el cuerpo es claro aquí, el sufrimiento emocional se manifiesta en formas de dolor físico. Adicionalmente, la flagelación a la que fue sometido podría describirse como una forma de tortura que no solo busca infligir dolor extremo, sino que también tiene un propósito disciplinario de servidumbre pública. La flagelación, que normalmente consistía en un látigo con varias correas, a menudo con fragmentos de huesos o metal, no solo destroza la piel, sino que también causa daño a los músculos y a los órganos internos. Esto podría provocar hemorragias internas y un profundo dolor que se extiende mucho más allá de las heridas visibles. A medida que avanza el proceso de condenación, la deshidratación y la fiebre comienzan a jugar su papel. La pérdida de sangre y el trauma pueden haber llevado a un estado de shock hipovolémico, donde el cuerpo se descompensa debido a la falta de volumen sanguíneo. Este cuadro puede llevar a un colapso cardiovascular, mientras la mente lucha por mantenerse consciente y presente. La crítica condición física de Jesús, combinada con el sufrimiento prolongado, sugiere que su cuerpo estaba al borde del colapso antes de la crucifixión. El camino hacia el Gólgota también es significativo, el peso de la cruz representa una carga física y simbólica de dolor que hay que soportar. Este esfuerzo extremo pone aún más estrés en un cuerpo ya debilitado, desgastando los músculos y provocando lesiones adicionales. Es posible que, durante este tramo, Jesús experimentara desmayos o episodios de confusión, exacerbados por la falta de alimento, agua y el dolor constante. Los clavos que perforen sus manos y pies durante la crucifixión no son solo un acto de tortura, sino que también crean un daño físico que afecta el sistema nervioso. Los nervios que pasan a través de estos puntos de contacto pueden ser dañados, causando un dolor extremo que se irradia a otras partes del cuerpo. La crucifixión, como forma de ejecución, se diseñó para ser un proceso prolongado, permitiendo que el dolor, la desesperación y el sufrimiento se acumularan gradualmente, transformándose en un tormento que se tornaba eterno. Finalmente, la exposición a la intemperie, la falta de agua y el sufrimiento continuo llevan al cuerpo a un estado de agotamiento extremo. La muerte en la cruz, a menudo un resultado del colapso múltiple de órganos y el dolor físico inaguantable, simboliza el punto culminante de un sufrimiento que abarca no solo un sacrificio espiritual, sino también un verdadero martirio del cuerpo. A través de esta mirada médica, se revela que el sacrificio de Jesús en la cruz va más allá de lo que a menudo se comprende,
desnudando la extraordinaria vulnerabilidad del ser humano enfrentando un tormento incomprensible y un sufrimiento físico devastador. La tensión emocional y sus efectos. La angustia emocional puede tener un efecto devastador en la salud física. En este capítulo, discutiremos cómo la presión psicológica que Jesús experimentó antes de su arresto podría haberle causado un deterioro significativo en su bienestar físico. El contexto en el que Jesús se encontraba es vital para comprender la magnitud de su sufrimiento. Se habla con frecuencia de la traición y la negación, especialmente por parte de sus discípulos más cercanos, pero lo que a menudo se pasa por alto es el peso psicológico que carga quien, en su tiempo, era considerado el Mesías. En los días previos a su arresto, Jesús se encontraba en un estado de intensa angustia. La inminente traición de Judas, un hombre a quien consideraba amigo, y la certeza de su condena, alimentaron una ola de estrés que probablemente exacerbó no solo su angustia emocional sino también su salud física. La investigación sugiere que el estrés extremo puede desencadenar una serie de reacciones en el cuerpo, desde un aumento de la adrenalina hasta la liberación de cortisol. En su caso, estos elementos, sumados a la privación del sueño y la falta de una alimentación adecuada, habrían creado un entorno propicio para un deterioro físico notable. Los expertos en medicina han hallado que el cuerpo humano, bajo condiciones de tensión crónica, comienza a responder de formas perjudiciales. En el caso de Jesús, las emociones intensas que experimentó, como la tristeza y el desasosiego, podrían haber tenido efectos devastadores en su sistema inmunológico. Esto lo habría dejado vulnerable a infecciones, tal vez incluso antes de su arresto, lo que era un riesgo significativo dada la naturaleza de su época y el entorno en el que vivió. En el jardín de Getsemaní, un lugar para la meditación y la oración, se despliega una de las escenas más emblemáticas de su sufrimiento mental y emocional. El sufrimiento que allí experimenta no es solo espiritual, es, de hecho, un crisol de angustia emocional que se traduce en una manifestación física. Jesús, en ese instante de intensa agonía, se describe como si estuviera llorando lágrimas de sangre, un fenómeno conocido como hematoidrosis, que puede suceder en situaciones de angustia extrema. Este proceso fisiológico, raramente documentado, evidencia cómo las emociones pueden afectar al cuerpo hasta un nivel extremo y literal. Durante la angustia, se produce una ruptura de los vasos sanguíneos en la piel que, en contacto con el sudor, permite que la sangre se filtre a través de los poros, reflejando así un estado de alarma del organismo. La conexión entre la salud mental y física es innegable, y mientras Jesús se enfrentaba a su destino, su condición corporal se desmoronaba. La falta de descanso en los días precedentes a su arresto, sumada a un peso emocional abrumador, lo habría dejado en condiciones físicas comprometidas. La energía que había dedicado a su ministerio, a sanar a los enfermos y a enseñar, ahora era absorbida por la intensa carga emocional que lo acechaba prodigiosamente. Este desgaste podría haber exacerbado dolencias preexistentes o creado nuevas, manifestando un deterioro general en su bienestar físico. Adicionalmente, el tipo de apoyo emocional disponible para Jesús durante este periodo es crucial para entender su sufrimiento. A pesar de sus amigos, se sintió solo y traicionado. En un estudio de la salud mental, se reconoce que la ausencia de una red de apoyo puede intensificar los efectos del estrés en el individuo. La inminente traición de sus discípulos y la falta de comprensión de su misión aumentaba su aislamiento emocional. Esta soledad, lejos de confortarlo, amplificó su angustia y contribuyó a su debilitamiento físico. Quizás es aquí donde encontramos una de las lecciones más impactantes de su vida, la interconexión entre lo emocional y lo físico, un recordatorio de que la salud es un equilibrio delicado que puede ser alterado por los elementos emocionales a los que estamos expuestos. Finalmente, al analizar este aspecto del sufrimiento de Jesús, no solo se revela su humanidad, sino que también se enmarca la importancia de cuidar nuestra salud mental. En tiempos de angustia, como los que enfrentó, es necesario encontrar maneras de apoyar no solo la salud física, sino también la emocional. La historia de Jesús nos invita a reflexionar sobre cómo el dolor no solo puede ser un agente de cambio espiritual, sino también una experiencia devastadora que afecta todos los aspectos de nuestro ser. Las secuelas de las torturas sufridas por Jesús van más allá de las lesiones físicas inmediatas. A medida que analizamos los métodos de tortura aplicados, es esencial comprender cómo estos dañan no solo el cuerpo, sino también la psique. La crucifixión, como método de ejecución, no es solo un medio de causar la muerte,
sino que tiene efectos de larga duración que pueden continuar atormentando incluso después de la muerte del individuo. Uno de los métodos de tortura más dolorosos es la flagelación, que Jesús experimentó antes de ser crucificado. Este proceso implicaba el uso de un flagrum, un tipo de látigo con múltiples correas de cuero, a menudo con fragmentos de metal o hueso en las puntas. Esta práctica no solo causa laceraciones sangrientas en la piel, sino que también provoca un trauma interno significativo. La flagelación puede conducir a la hemorragia interna y al daño a los órganos vitales. En el caso de Jesús, la pérdida de sangre debido a la flagelación pudo haber puesto en peligro su vida incluso antes de que llegara a la cruz. Además, la forma en que se lleva a cabo la flagelación puede variar, pero el resultado es a menudo el mismo, un daño severo en los nervios y músculos. La exposición repetida al dolor extremo puede provocar un shock físico y emocional. Este tipo de traumas pueden llevar a una sensación de desconexión del cuerpo, donde la víctima pierde la percepción de su propia integridad física y se encuentra atrapada en un estado de sufrimiento constante. Después de la flagelación, Jesús fue obligado a cargar una cruz, un acto que no solo es simbólicamente pesado, sino que también representa un daño físico adicional. Cargar una cruz pesada sobre los hombros, especialmente después de haber sido flagelado, es un desafío monumental, que exagera toda la tortura anterior. Las lesiones ya presentes se ven exacerbadas por el esfuerzo extremo, y esto puede resultar en fracturas o contusiones adicionales. El estrés físico adicional provoca una mayor liberación de hormonas del estrés, que pueden contribuir a la fatiga extrema y a una mayor sensación de angustia. Al llegar al lugar de la crucifixión, las heridas de Jesús estaban expuestas al ambiente, a la suciedad y a la posibilidad de infección. En términos médicos, las heridas abiertas, mezcladas con el polvo y la sangre, representan un alto riesgo de septicemia. La introducción de bacterias en el torrente sanguíneo podría provocar una respuesta inflamatoria severa, poniendo aún más en peligro la vida de la víctima. La crucifixión en sí también produce efectos devastadores en el cuerpo. Clavar los clavos en las muñecas y los pies no solo causa un dolor insoportable, sino que también afecta a los nervios periféricos. Se ha documentado que el daño a estos nervios puede resultar en un dolor ardiente, conocido como neuralgia, que continúa incluso después de que el cuerpo ha dejado de sufrir. La naturaleza del dolor es tal que no se limita solo a las áreas lesionadas, puede irradiarse a lo largo del cuerpo, causando un sufrimiento aún más intenso. El proceso de morir en una cruz es igualmente importante. La posición en la que el cuerpo es colocado crea dificultades respiratorias, ya que el tórax se ve restringido. La dificultad para respirar lleva a un estado conocido como asfixia posicional, donde la víctima se ve obligada a luchar por cada respiración, desgastando aún más su energía y resistencia. Este estado puede producir una sensación de pánico y desesperación, aumentando el sufrimiento mental. Además, el prolongado esfuerzo para intentar elevarse para respirar puede causar fracturas en los huesos del tórax y del diafragma, sumando más dolor a una carga ya insoportable. La prolongación de la agonía es, sin duda, uno de los aspectos más crueles de la crucifixión. Jesús, como muchas víctimas, pudo haberse enfrentado a la decisión desgarradora de alternar entre la lucha por la vida y la entrega al dolor. Esta lucha entre la vida y la muerte no solo afecta su cuerpo, sino también su mente. La tortura psicológica de la crucifixión es igualmente desgarradora, ya que la víctima se enfrenta a la traición, el abandono y la incomprensión, lo que añade una capa extra de sufrimiento emocional. En resumen, las consecuencias físicas y psicológicas de los métodos de tortura infligidos a Jesús son diversas y profundamente perturbadoras. No se puede subestimar el impacto de la flagelación, la crucifixión y los efectos devastadores sobre su salud física y mental. Cada uno de estos métodos de tortura no solo contribuyó a su sufrimiento en el momento, sino que también dejó secuelas irreparables que resonarían a lo largo de su pasión y más allá. La crucifixión, llevada a cabo en un contexto de brutalidad extrema, provoca en el cuerpo humano un sufrimiento que va más allá de lo físico. En este capítulo, examinaremos con más detalle cómo el cuerpo de Jesús sufrió no solo a través de los agonizantes métodos de ejecución, sino también por la descomposición gradual de su salud física y mental. A medida que Jesús fue llevado hacia el lugar de la crucifixión, cada paso en la vía dolorosa se convirtió en un tormento. Las lesiones previas, causadas por la flagelación, ya habían debilitado su cuerpo. Los latigazos romanos,
diseñados para infligir dolor y desgarro, habían dejado su piel marcada y su carne expuesta. Estos golpes, en su mayoría en la espalda, no solo provocaban un dolor agudo, sino que también podían causar daño a los nervios e incluso desgarros en los músculos. Imaginemos cómo cada paso se convertía en un recordatorio del sufrimiento preexistente, un eco resonante de agonía en cada movimiento. La piel de Jesús, ya lacerada, se enfrentaba a un ambiente hostil, expuesta al sol abrasador y a la deshidratación. La pérdida de sangre, además del intenso calor, provocaba un estado grave de shock hipovolémico. Su corazón, esforzándose por bombear sangre a órganos vitales, comenzaba a experimentar una fatiga extrema, llevando al cuerpo a una lucha desesperada por la supervivencia. A la llegada al lugar de la crucifixión, el hecho de ser clavado a la cruz amplificó su dolor. Las manos y los pies, esos mismos miembros que sanaron a los enfermos y ayudaron a los necesitados, se convertían en víctimas. Las clavos de hierro, penetrando en su carne, causaban un daño severo a los nervios, lo que resultaba en un dolor indescriptible. Cada respiración se transformaba en un nuevo sacrificio. La crucifixión producía un estrés mortal no solo en los músculos, sino también en el sistema respiratorio. Al estar colgado de sus extremidades, la capacidad de Jesús para respirar adecuadamente se veía comprometida. Cada intento de inhalar requería el uso de sus piernas, que, atrapadas en la tensión por el peso de su cuerpo, experimentaban calambres y agotamiento. Al suspenderse de la cruz, el cuerpo de Jesús caía en un estado de asfixia, conocido como dificultad respiratoria Pascharel. En esta condición, el pecho podía expandirse durante la inhalación, pero exhalar se convertía en una lucha hercúlea. Esta lucha constante entre respirar y el peso de su propio cuerpo llevaba a una sensación de pánico y desesperación, una agonía emocional que solo podía agudizar el sufrimiento físico. Además, el modo de fijación en la cruz provocaba un desequilibrio en el sistema circulatorio. La presión ejercida sobre su corazón podía provocar arritmias, a medida que el tiempo pasaba, el latido se hacía irregular. Este síndrome de hipoxemia, una falta de oxígeno en el cuerpo, desencadena una respuesta que se traduce en confusión mental y alucinaciones. La angustia emocional de Jesús, combinada con la falta de oxígeno, llevaba a un estado de angustia que lo despojaba de su capacidad para concentrarse, complicando su percepción del tiempo y del dolor. Durante la crucifixión, la esperanza se desvanecía lentamente en su mente. Cada hora que pasaba era un recordatorio de la injusticia y el sufrimiento, un tormento mental que complementaba la agonía física. La incertidumbre sobre su futuro y el clamor de la multitud se entrelazaban en su conciencia, creando una tormenta de emociones. La traición de sus discípulos y la soledad aguda que sentía en ese momento se sumaba al peso de la carga que llevaba, el mundo entero sobre sus hombros. Las horas se transformaron en un ciclo interminable de dolor y sufrimiento, donde cada latido y cada respiración eran un constante recordatorio de su fragilidad humana. Sin embargo, en medio de esta crucifixión de cuerpo y alma, Jesús también encontró una forma de resistencia. Manteniendo la compasión en su corazón, sus últimas palabras reflejan un perdón hacia aquellos que lo torturaban. Este acto de amor, en medio de un sufrimiento inconmensurable, resuena profundamente y desafía la comprensión de la naturaleza humana en su forma más pura. Así, la crucifixión no solo fue un acto de ejecución, fue una experiencia multidimensional de sufrimiento físico y emocional que dejó una marca indeleble en la humanidad. Mientras nos adentramos en la próxima parte de esta narrativa, es crucial reconocer cómo el sacrificio de Jesús fue un testimonio de la resistencia humana ante el dolor, un legado que trasciende el tiempo. Los días previos a la crucifixión de Jesús marcan un periodo de intenso sufrimiento físico y emocional que comenzó mucho antes de que el cuerpo de Cristo se viera colgado entre el cielo y la tierra. Durante esta fase crítica, Jesús enfrentó una serie de desafíos que contribuyeron a la marcada debilidad de su posición física el día de su sacrificio. No se trató solamente de la tortura que sufrió en el momento de la crucifixión, sino de un agotamiento acumulado que empezó a tomar forma desde su entrada a Jerusalén. La privación del sueño fue un factor crucial en este proceso. Después de la última cena, Jesús se retiró al jardín de Getsemaní para orar. Sin embargo, la angustia que experimentaba era tan intensa que, a pesar de sus intentos de mantenerse despierto, sus discípulos no lograron permanecer alerta.
Esta falta de descanso no solo es relevante desde una perspectiva espiritual, sino que también tiene graves implicaciones fisiológicas. La privación del sueño puede afectar diversas funciones del organismo, incluida la capacidad cognitiva, el sistema inmunológico y el rendimiento físico. Cuando el cuerpo está privado de sueño, se libera una mayor cantidad de hormonas del estrés, como el cortisol. Estas hormonas pueden incrementar los niveles de ansiedad y debilidad, lo que, en el caso de Jesús, seguidamente amplificó su sufrimiento emocional durante esa noche decisiva. Esa carga adicional de estrés previo a su arresto habría contribuido a un estado de fatiga extrema, que ya estaba comprometiendo su resistencia física. Aunado a esto, el esfuerzo físico desempeñó un papel importante en su debilitamiento. Jesús vivió un ministerio itinerante que lo llevó a recorrer largas distancias a pie, predicando y sanando a las multitudes. Este estilo de vida, aunque espiritual y lleno de propósito, impone una carga física significativa, ya que la constante exposición a diversas condiciones climáticas y la falta de una alimentación adecuada pueden afectar los niveles de energía. La combinación de la peregrinación y el estrés acumulado comenzaba a dejar una huella. Una vez que Jesús fue arrestado, fue sometido a múltiples interrogatorios, abusos físicos y humillaciones que, además de ser emocionalmente devastadores, también requirieron un desgaste físico extraordinario. Cada golpe, cada bofetada, cada empujón no solo resonaba en su espíritu, sino que también desgastaba su cuerpo de forma física. La tortura, en cualquier forma que se presente, afecta de manera crítica la salud general de una persona, llevando a la extenuación. Durante las horas que siguieron a su arresto, es probable que Jesús no solo enfrentara la privación de sueño, sino también la privación de alimento y agua. En condiciones normales, la carencia de estos elementos puede conducir a un estado de debilidad extrema y deshidratación, que en el caso de Jesús habría amplificado su sufrimiento en un momento ya de por sí angustiante. La deshidratación puede causar calambres musculares, confusión e incluso pérdida del conocimiento en casos extremos, cada uno de los cuales podría haber sido parte del tormento físico que experimentó. Los relatos históricos sugieren que Jesús fue golpeado y maltratado por la guardia, lo que no solo representó una brutalidad psicológica, sino una continua destrucción de su cuerpo. La combinación de este maltrato con la privación de sueño y alimento creó un cóctel peligroso que dejaba a su cuerpo al borde del colapso. En este contexto, la acumulación del sufrimiento empezaba a tener un costo físico evidente, preparando el terreno para uno de los eventos más dolorosos de la historia. A medida que se acercaba el momento de su crucifixión, es importante no perder de vista que esta debilitación no solo era física, sino que también tenía consecuencias emocionales y espirituales. La combinación de la traición de sus discípulos, la condena injusta y el sufrimiento prolongado culminaba en una tormenta perfecta de agotamiento que comprometió su capacidad de resistir el extremo sufrimiento que había de venir. Todo esto debe ser considerado para comprender la magnitud del sacrificio que Jesús eligió hacer. La agonía de la crucifixión no era solo un evento aislado, sino el clímax de un sufrimiento físico y emocional que había estado en curso durante días. Cada uno de estos momentos contribuyó a su desgaste, haciendo que el sacrificio final en la cruz fuera no solo un acto de amor, sino un testimonio de la resistencia del cuerpo humano frente a la adversidad y del espíritu en medio del sufrimiento. El sufrimiento de Jesús durante la crucifixión no solo se puede entender a través de la narración bíblica, también es esencial analizar los aspectos médicos que rodean este trágico evento. Mientras Jesús colgaba de la cruz, su cuerpo experimentaba un extremo estado de trauma y sufrimiento, no solo por las heridas externas, sino por la serie de efectos físicos internos que culminaron en su eventual muerte. Al ser crucificado, el cuerpo de Jesús enfrentó una serie de lesiones agudas. Las manos y los pies fueron atravesados por clavos, lo que generó un dolor intenso, comparable a lo que conocemos hoy como neuropatía por la cercanía de los clavos con nervios importantes. La penetración de los clavos no solo causó un daño tisular devastador, sino que también condujo a una respuesta inmune que comenzó instantáneamente. Cuando el tejido se daña, el cuerpo libera mediadores inflamatorios que pueden causar hinchazón, y en este caso, actuar como señales de advertencia, alertando al cerebro del dolor extremo que estaba sufriendo Jesús. A medida que sus extremidades se aguantaban del madero, el efecto de la gravedad comenzaba a jugar un papel crucial. El peso del cuerpo se sostenía por las extremidades donde se habían infligido las heridas,
con lo que se generaba un esfuerzo brutal sobre los músculos de su espalda, quienes se veían obligados a trabajar en un intento casi desesperado por mantener a su torso elevado. Esto, combinado con la tensión en los músculos intercostales, dificultaba la respiración. La limitación en el movimiento y en la capacidad de inhalar profundamente podía llevar a lo que se conoce como hipoxia, una condición en la que el cuerpo no recibe suficiente oxígeno. La falta de oxígeno, en este caso, podría exacerbar el dolor y causar un estado de confusión y desorientación. Internamente, el daño no se limitaba a las extremidades, el trauma emocional y psicológico también tenían su repercusión. La agonía del dolor físico se sumaba a la angustia psicológica, todo lo cual estimulaba la producción de hormonas del estrés, como el cortisol y la adrenalina. Estas hormonas, aunque en niveles normales ayudan a manejar el dolor, ¿qué sucede cuando alcanzan niveles extremos? Pueden causar una presión arterial elevada y un aumento en la frecuencia cardíaca, desencadenando una respuesta del cuerpo de lucha o huida, que en el caso de Jesús estaba lejos de ser útil dado su estado crítico. Además, el efecto del clima también es relevante. La exposición al sol y a las bajas temperaturas de la noche podía desencadenar otros problemas médicos. La deshidratación se volvía inminente a medida que el tiempo pasaba en la cruz. Los líquidos esenciales del cuerpo se perdían, provocando no solo sed extrema, sino un desequilibrio electrolítico que podía conducir a arritmias cardíacas y a una función renal comprometida. Sus heridas, junto a la deshidratación, podían causar un estado de shock hipovolémico. Esto es cuando hay una pérdida severa de sangre que, en su caso, se intensificaba por las laceraciones previas durante el juicio y el escarceo físico que tuvo que soportar. El shock hipovolémico lleva a una disminución en el flujo sanguíneo a los órganos vitales, lo que puede resultar en un fallo orgánico. Este efecto es devastador y podría haber contribuido a una sensación de desmayos o una pérdida de consciencia que pudo haber experimentado entre momentos de agonía extrema. Más allá del impacto inmediato del trauma físico, es posible que Jesús también estuviera lidiando con una infección, dado el tipo de heridas recibidas. Las condiciones de la época, sumadas a la falta de tratamiento médico adecuado, aumentaban el riesgo de que se desarrollaran bacterias en los tejidos lesionados. Esto clamaba a la respuesta del sistema inmunológico, que en tiempos de estrés puede llegar a agotarse, haciéndose cada vez más incapaz de luchar contra la infección. La sepsis podría volverse una posibilidad real, causando fiebre, escalofríos y confusión mental, complicando aún más su estado general. Así, mientras colgaba de la cruz en medio de un mar de sufrimiento, el cuerpo de Jesús orquestaba una compleja reacción ante el trauma extremo que enfrentaba. Internamente, luchaba en múltiples niveles, por el control del dolor, la respiración, la circulación, el equilibrio químico y la respuesta inmune. Cada uno de estos factores entrelazaba su sufrimiento físico y emocional en una narrativa médica, una que invita a contemplar el sufrimiento de una manera que trasciende las heridas visibles. Su crucifixión no fue solo un evento histórico de dolor y sacrificio, fue un dramatismo donde cada latido, cada respiración, cada gota de sangre contaba una historia sobre el sufrimiento humano, el límite del dolor y la resistencia del espíritu. La figura de Jesús, a lo largo de la historia, ha suscitado un amplio espectro de análisis que engloban tanto aproximaciones teológicas como científicas. En el contexto del sufrimiento de Jesús, es posible entrelazar las narrativas bíblicas con el entendimiento médico moderno, permitiendo una exploración más profunda de su experiencia en la cruz. La medicina contemporánea nos brinda herramientas para examinar las consecuencias físicas de las flagelaciones, la crucifixión y la agónica muerte, pero también podemos entrever significados más sutiles y espirituales que pueden iluminar la experiencia humana del sufrimiento. Desde un punto de vista médico, el proceso de la crucifixión, tal como se detalla en los relatos evangélicos, probablemente causó un profundo deterioro en la salud de Jesús. Las flagelaciones que le infligieron, que no eran solo golpes sino un método de tortura diseñado para despojar a la víctima de su fuerza física y psíquica, generaron lesiones severas en su piel y tejidos subyacentes. Los romanos usaban un látigo con varias puntas afiladas, lo que no solo producía laceraciones cutáneas, sino que también podría haber causado contusiones internas, hemorragias y un dolor insoportable que llevaría a un estado de shock hipovolémico. Los relatos de la pasión describen cómo, tras ser azotado, Jesús es obligado a cargar la cruz.
Desde una perspectiva médica, esto implicaría la carga de un peso significativo, el cual, combinado con las heridas abiertas, el desangramiento y la fatiga extrema, sería una tarea casi imposible. La debilidad muscular resultante y el daño a los tejidos blandos dejarían a cualquier persona en un estado de colapso total antes de haber llegado al lugar de la ejecución. Muchos condenados a la crucifixión morían en el camino, sin siquiera llegar al patíbulo. Sin embargo, lo que podría considerarse un paralelismo con la teología es la noción del sufrimiento como un elemento de redención. La interpretación teológica del sufrimiento de Jesús va más allá de la mera experiencia física. En este sentido, el sufrimiento se convierte en una especie de sacrificio expiatorio, un medio de alcanzar la salvación y el perdón de los pecados para la humanidad. Las heridas de Jesús, el dolor del que fue víctima, adquieren un significado que las trasciende, invitando a sus seguidores a contemplar cómo su sufrimiento puede reflejar el dolor de la condición humana. Por otro lado, desde una mirada humanística, el sufrimiento también es una experiencia intrínseca al ser humano. La medicina tiene un enfoque que se centra en aliviar el dolor, pero a menudo, el sufrimiento va más allá de la dimensión física. Esta perspectiva puede hacer eco del mensaje de Jesús, que nunca ofreció una promesa de una vida sin dolor, sino que identificó el sufrimiento como parte integral de una existencia auténtica. La medicina moderna, con sus antihistamínicos y analgésicos, a menudo busca eliminar el sufrimiento en lugar de proporcionar un marco para entenderlo y enfrentarlo. En este contexto, el sufrimiento de Jesús podría ser visto como un mensaje de esperanza y resistencia ante el dolor de la vida. La forma en que enfrentó su sufrimiento, buscando entender su propósito y significado, puede traer una visión renovada sobre cómo lidiar con el sufrimiento propio. Al unir los relatos de su pasión con colores más amplios de la experiencia humana, encontramos un camino de empatía, cuya importancia en la medicina no puede ser minimizada. Cada día, los profesionales de la salud se enfrentan a personas que atraviesan sus propios calvarios. Comprender el sufrimiento no solamente en un sentido físico, sino también emocional y espiritual, permite a la medicina brindar un cuidado más compasivo y holístico. De hecho, hay cada vez más evidencias que sugieren que el reconocimiento del sufrimiento humano en sus múltiples dimensiones puede mejorar la calidad de la atención brindada y el bienestar general del paciente. A medida que reflexionamos sobre cómo las interpretaciones bíblicas iluminan la comprensión médica del sufrimiento de Jesús, se hace evidente que ambos campos, aunque distintos, verdaderamente pueden complementarse. La obra del médico puede ser vista como un eco del sacrificio de Jesús, trabajando para aliviar un dolor que, aunque inevitable, pueda ser enfrentado con dignidad y comprensión. Las narrativas médicas y teológicas no son opuestas, sino que se entrelazan en un complejo entramado de significado, ofreciendo no solo respuestas a las preguntas más apremiantes de la existencia, sino también una luz en medio de la oscuridad del sufrimiento humano. El sufrimiento que enfrentó Jesús a lo largo de su vida sirve como un prisma a través del cual sus seguidores han podido reevaluar su propia relación con la fe y su comprensión del sufrimiento humano. Desde su nacimiento en condiciones humildes hasta su crucifixión en una cruz, cada etapa de su vida parece estar marcada por el dolor y la adversidad. Sin embargo, lo que podría parecer una narrativa de angustia también presenta una complejidad que ha generado un impacto profundo dentro de la espiritualidad de millones. Cada milagro realizado por Jesús no solo puede ser considerado como un acto de compasión y amor, sino también como una reafirmación de su entendimiento del sufrimiento. Sanando a los enfermos, alimentando a los hambrientos y levantando a los caídos, Jesús se posiciona como un acompañante en el dolor ajeno. En lugar de simplemente observar a la humanidad desde una distancia divina, se sumerge en el sufrimiento de los otros, haciéndose uno con ellos. Esta conexión íntima resuena especialmente con aquellos que atraviesan sus propias pruebas y tribulaciones. Así, el sufrimiento no solo se convierte en una experiencia personal para Jesús, sino en un vehículo que transmite aceptación y consuelo a quienes se encuentran perdidos en la penumbra de su propia angustia. El camino hacia la cruz, caracterizado por el sufrimiento físico y emocional, se convierte en el punto culminante de esta conexión. Al contemplar los acontecimientos que rodean su crucifixión, se puede observar que, lejos de ser un acto aislado, su dolor unifica a los seguidores en una nueva visión de la fe. En este sentido, la crucifixión no solo representa una ejecución brutal, sino que actúa como un símbolo del sufrimiento compartido.
En el momento en que Jesús pronuncia palabras de perdón, no solo para sus verdugos, sino para toda la humanidad, su sufrimiento cobra un nuevo significado, la posibilidad de redención. Esta invitación a la compasión, incluso en medio del dolor, se convierte en un componente esencial de la enseñanza de Jesús. La educación sobre el sufrimiento en la vida de Jesús también permite a sus seguidores adoptar una perspectiva renovadora sobre sus propias pruebas. En su narrativa, encuentran un reflejo de sus propias experiencias, acompañándose mutuamente en un viaje que no está exento de dificultades. La noción de que el sufrimiento puede ser, en efecto, un camino hacia el crecimiento espiritual y la solidaridad con el otro, abre nuevas avenidas de entendimiento. A través de las enseñanzas de Jesús, el sufrimiento se convierte en un medio no solo para enfrentar el dolor, sino para transformarlo en un testimonio de fe y esperanza. Además, la manera en que Jesús enfrenta su propia angustia es instructiva. Su soledad en el jardín de Getsemaní, en la que lucha con su destino, es un momento de vulnerabilidad que resuena con la humanidad. Este momento no es solo una representación del dolor, sino un recordatorio de que la lucha interna es parte de la experiencia humana. Al compartir su angustia, Jesús ofrece un modelo a seguir para aquellos que también buscan reconciliar su sufrimiento con su fe. En este sentido, su ejemplo se convierte en un faro que guía a los creyentes desde la oscuridad hacia la luz, mostrándoles que el sufrimiento no es el final, sino una transición hacia algo más grande. El sufrimiento de Jesús, entonces, heroico en su esencia, resuena profundamente en el corazón de sus seguidores. Al considerar su vida y su crucifixión, muchos encuentran un llamado a abrazar sus propias luchas, al mismo tiempo que se convierten en agentes de consuelo en la vida de otros. El sufrimiento compartido se convierte en un lazo que une a la comunidad, donde cada dolor individual es validado y transformado en un acto de fe. La enseñanza de Jesús no solo encierra el sufrimiento como un hecho de la vida, sino que también sugiere que en la vulnerabilidad se encuentra la verdadera fortaleza. Así, el sufrimiento y la crucifixión de Jesús no son solo un relato histórico de dolor, sino un legado de fe que sigue inspirando a generaciones. Al reflexionar sobre esta dualidad, se abre un espacio donde el sufrimiento se entiende no como una maldición, sino como una invitación a profundizar en la conexión con uno mismo, con los demás y con lo divino. La historia de Jesús, con su dolor y su amor, se convierte en un faro que continúa guiando, alentando a sus seguidores a encontrar en el sufrimiento un camino hacia la transformación y la redención. Al concluir este análisis médico, es importante reflexionar sobre el significado del sufrimiento de Jesús. Su sacrificio fue verdeado por su deseo de dar redención, convirtiendo el dolor en un mensaje de esperanza. A lo largo de la historia, el sufrimiento de Jesús ha suscitado diversas interpretaciones y significados. Desde un punto de vista médico, podemos intentar comprender la magnitud de su dolor y cómo éste se relaciona con la experiencia humana del sufrimiento. Sin embargo, es crucial también considerar las implicaciones espirituales que emanan de este dolor, pues trascienden lo físico y se entrelazan con la tradición y la fe. El sufrimiento humano tiene múltiples dimensiones. Desde lo físico hasta lo emocional y psicológico, el dolor impacta no solo al cuerpo, sino también a la mente y el alma. En el caso de Jesús, su crucifixión no fue simplemente un evento trágico, fue el clímax de una serie de agonías que comenzó mucho antes de ser levantado en la cruz. Después de ser arrestado, fue sometido a torturas, humillaciones y golpizas. Un examen médico puede revelar que cualesquiera de estas agresiones sucesivas contribuyeron a un estado de salud ya comprometido, lo que a su vez pudo intensificar el sufrimiento durante la crucifixión. Desde un análisis fisiológico, la flagelación, por ejemplo, era brutal y dejaba a los condenados en un estado de extrema debilidad. Los azotes no solo causaban laceraciones en la piel, sino que podían afectar músculos y órganos internos, llevando a la víctima a un estado de shock hipovolémico. Es probable que Jesús habría experimentado una pérdida considerable de sangre, aunque la eliminación de sangre tampoco sería una posible causa de muerte en sí misma, si dejaba a la víctima en un estado extremadamente vulnerable, incapaz de recuperarse, o defenderse adecuadamente durante la posterior crucifixión. Además de los efectos fisiológicos, el sufrimiento psicológico en estas horas previas a la crucifixión es determinante. La soledad y el abandono juegan un papel fundamental en el sufrimiento humano. El desprecio de sus seguidores, la traición de Judas y la impotencia ante su propio destino son factores que pesaron sobre él.
Desde un punto de vista médico y psicológico, el estrés emocional puede dañar la salud física. Es posible que, en sus últimas horas, Jesús experimentara una mezcla de angustia emocional que agudizara aún más su experiencia del dolor físico. Al ser colocado en la cruz, Jesús no solo soportó el sufrimiento físico de la crucifixión en sí, sino que también enfrentó un dolor emocional intenso. La cruz, que simboliza la ejecución, se convierte en un punto de encuentro del sufrimiento, tanto de Jesús como de la humanidad. Este contexto revela cómo su sacrificio se transforma en un símbolo de resistencia ante el abrumador sufrimiento. En un sentido más amplio, el dolor se convierte en un medio de conexión entre Dios y la humanidad, erigiendo la cruz como un espacio donde el sufrimiento se hace palpable y se transforma en un acto redentor. La muerte por crucifixión está relacionada con complicaciones como el síncope y la asfixia, y ambos fenómenos son la conjunción de lo físico y lo espiritual. Sin embargo, en el caso de Jesús, hay aspectos que invitan a una interpretación más allá de la pura biología. Por otro lado, su muerte no fue simplemente un final, sino un inicio, pues conceptualiza un momento en que el dolor individual trasciende y se convierte en un mensaje universal. Jesús, al elegir el sufrimiento, lo convirtió en una experiencia compartida, uniendo a todos los seres humanos en su vulnerabilidad. En el corazón del sufrimiento de Jesús late una paradoja: el dolor extremo se convierte en un canal para la esperanza. En la tradición cristiana, la crucifixión significa que, a pesar del sufrimiento, hay una promesa de resurrección y redención. Así, el dolor de Jesús trasciende el sufrimiento físico y se convierte en un símbolo de amor, compasión y una nueva esperanza para la humanidad. Este acto de amor supremo desafía nuestra comprensión de la vida, el sufrimiento y la esperanza. Así, al reflexionar sobre el sufrimiento de Jesús desde una perspectiva médica, no solo estamos escudriñando la fragilidad del cuerpo humano, sino también profundizando en el significado de su sacrificio. Su dolor y sacrificio llegaron a simbolizar algo más grande, ofreciendo a la humanidad un significado en medio de su propio sufrimiento. Este acto se convierte en un faro de esperanza que perdura a lo largo del tiempo, convirtiendo la crucifixión en un espacio sagrado donde se encuentra el dolor, la redención y el amor infinito.